Entonces, muy buenos días a todos y todas. Un gusto saludarlos, a los profesores, a nuestra directora, a nuestros y nuestras estudiantes que están aquí con muchas ganas de escuchar y de participar de este nuevo encuentro vocacional. Le agradecemos a los docentes del área de arquitectura, artes y diseño que nos puedan estar acompañando hoy día. El marco de son los encuentros vocacionales para que nuestros estudiantes puedan conocer un poco más sobre las distintas carreras que tiene la universidad y que puedan decidir de manera más informada cuáles son las carreras que quieren explorar o la carrera que ya quieren decidir estudiar. Ya, entonces nuevamente agradezco por este espacio y dejo con ustedes a el docente Andrés Pérez, que va a ser el moderador de esta actividad, junto a nuestras invitadas que él mismo va a presentar. Hola, Andrés. gracias, Fabiola. Buenos días, ¿cómo están todos? Veo que son varios, qué rico. Vamos a compartir ahora los que están en el curso, por supuesto, y hay otros invitados, tengo entendido, la directora invitó a alumnos externos del curso, así que va a ser interesante la participación de todos. Hoy día, como le avisaba a los alumnos del curso, al menos, que conozco, nos van a acompañar las tres directoras o jefas. ¿Es jefa o directora? Es lo mismo, ¿no? Son directora y jefa, ¿sí? Eh, Directora y jefa de las tres carreras de diseño, arquitectura y artes visuales. O artes visuales, arquitectura y diseño, no sé. Podemos Yo sé que hoy día la Daniela, por ejemplo, que es la directora o jefa de artes visuales, de la carrera de artes visuales, va a tener que abandonarnos porque están en clases todo hoy día, así que están en clases presenciales, tengo entendido la católica, lo cual me parece súper bien. Y la Daniela está de hecho, con un compromiso horario, así que va a estar con nosotros hasta las 2:30, ¿cierto, Daniela? Sí, exactamente, Andrés. Estamos Perfecto. aquí en el campus San Juan Pablo II, de cierta manera inaugurando los espacios del nuevo edificio de facultad que se construyó justo antes de la pandemia. Se inauguraba y en el fondo lo estamos inaugurando estos días, desde la semana pasada, así que los alumnos están muy contentos de poder venir. Genial, genial, genial. Es increíble el tema presencial, ¿ah? Nosotros también lo echamos de menos, sobre todo los talleres, de esa idea de estar todos juntos, interactuando, comunicándonos, y es difícil trabajar desde la casa, a pesar de que intentamos generar un tipo de interacción, pero es muy importante esa idea de estar temporalmente presente en los lugares, y esa interacción es mucho más rica en muchos sentidos, ¿cierto? Comunicacionales, visuales, presenciales. Así que bueno, Les, ojalá que podamos luego empezar a trabajar de la mejor manera posible, pues, que es justamente lo presencial. Eh, no sé cómo podemos empezar. Están, como les decía, las tres directoras jefas de las distintas carreras. La Daniela, ¿cierto? Que está ahí presente, está en primer plano. La Andrea, que ahí apareció, la Andrea González, ¿sí? Ahí está saludando, perfecto. Y la Paula, la directora o jefa de diseño eh, gráfico e industrial, ¿cierto? Paula. Bueno, actualmente tengo tres carreras: diseño, Ah, diseño gráfico y diseño industrial, porque diseño ya, ya. es la nueva carrera que cuando reemplaza, se hizo una renovación curricular y reemplaza diseño gráfico y diseño industrial, volvemos a un diseño integral, como fue en un inicio. Perfecto, perfecto. Y la Andrea finalmente, sí, nos pudieras decir un poquito sobre ¿desde cuándo que estás en la escuela? Hola Andrés, mira, Hola. yo estoy desde el año 2019 como Ya, profesora part-time de la línea de perfecto. taller, que es como la columna vertebral de la carrera de arquitectura, y desde el segundo semestre del año pasado soy
ya soy parte de la planta de los docentes de la universidad, planta permanente, y además soy la jefa de carrera. Así que voy camino al año de la jefatura de carrera. Perfecto, perfecto. Genial. Oye, lo genial de la Católica, que probablemente, o sea, es de hecho la única universidad en Temuco que tiene este trabajo transdisciplinar. O sea, ustedes tres se conocen, trabajan, me imagino, además de todo el tema ¿cierto? En paralelo, hay todo un trabajo transversal, de alguna manera, de interacción entre las tres carreras. Entonces, de alguna manera, los temas de hoy día sería interesante como abordar temáticas transversales, temáticas específicas y generales de cada una de las carreras. No sé si empezamos por algo transversal, como qué es lo que es la creatividad, cómo se trabaja grupalmente, cuál es el rol de alguna manera yo creo que la observación es algo transversal, ¿cierto? Las tres disciplinas, ¿cierto? La observación, la construcción de narrativas, la capacidad de posicionar determinados discursos, ¿cierto? Y socializarlos, por supuesto, y de hecho que se levanten desde una problemática colectiva, en ese sentido. Entonces, yo no sé, ¿a qué le gustaría empezar como explicando un poco, porque obviamente todos podemos tener una posición frente a lo que es la observación, pero no sé si estamos de acuerdo que la observación, tanto de la cultura como del contexto, como de los lenguajes propios de los lugares, son los elementos desde cuales se levantan las narrativas, los discursos y las propuestas finalmente. No sé, Daniela, Paula, Andrea, ¿quién quisiera empezar? Sí, no sé, si puedo empezar yo. Oh, dale. Mira, voy a terminar respondiendo lo que tú preguntas, pero quiero partir contándoles a todos que algo que tú comentaste, que la particularidad que tiene la UCT en tener una facultad como la nuestra es que aglutina a tres carreras que son del área de la creatividad. Y en ese sentido, tú bien dices que nosotros trabajamos bien codo a codo, y prueba de ello es que tenemos un workshop que atraviesa las tres carreras. Es un workshop que se llama De Facultad y que trata precisamente sobre la creatividad desde distintas perspectivas, y ya lleva 3 versiones, y ahí es donde participamos en conjunto y nos mezclamos, y los workshops los pueden desarrollar, guiar arquitectos, diseñadores o artistas o alguna otra profesión afín, y los estudiantes están mezclados. O sea, hay estudiantes de arquitectura junto con los de arte, junto con los de diseño, y en ese sentido se producen situaciones muy interesantes porque también aprendes de tus pares, de cómo afrontan tus pares el mismo tema desde una disciplina prima hermana, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos esa condición, y de esa manera es la forma más evidente. Además, hay otros trabajos que ahí las chiquillas te podrán comentar después, donde también trabajamos de manera comunitaria las tres carreras, donde sucede eso. Y ahora respondiendo a tu pregunta, claro, de todas maneras que la creatividad tiene sentido y tiene peso en la medida que esté basada en la observación profunda y sensible respecto de algo, de un problema, de una situación, o sea, en cualquier capa de la realidad que tú te pares a observar, puedes a través de la creatividad dar una respuesta a algo, pero se tiene que basar obviamente en la observación. Entonces, de todas maneras, la creatividad tiene que estar cruzada por la observación en ese sentido. Genial, perfecto. Y la observación entendía como, claro, la presencia propia en un lugar y evidentemente interactuando con los demás. O sea, esa idea como del artista que de alguna manera es como alguien que rescata ciertos elementos sensibles de ese colectivo, es muy importante que siempre esté interactuando con la comunidad y con el colectivo para que eso que se levante sea casi como una especie de relato tácito entre todos, y él sea de alguna manera simplemente la persona que es capaz de verbalizarlo, ¿cierto? De darle como algún tipo de cauce, pero que está ahí, está presente de alguna manera. De hecho, es muy interesante esa idea de no creer que la creatividad es algo nuevo, sino que algo que siempre ha estado ahí
que uno simplemente es capaz de verlo y decir, oye, mira, mira, claro, ahí está. Y todos de alguna manera ya están de acuerdo que eso está ahí. De alguna manera siempre estuvo ahí. Entonces es interesante eso, o sea, cómo las escuelas, por ejemplo, de diseño, arte y artes visuales, se posicionan, ¿cierto?, a nivel global, porque la globalidad de hoy en día es muy dominante y las escuelas tienen que posicionarse, ¿cierto?, a nivel global, por decirlo así, pero evidentemente lo más relevante es cómo emergen de alguna manera procesos locales. Entonces, no sé, Daniela o Paula, con respecto a lo que hemos estado hablando con la Andrea, que esa cosa de la emergencia, de la observación desde esta emergencia local, para posicionar eso después finalmente a nivel global, o sea, en el fondo... Sí, totalmente, yo creo... perdón, Paula. No, dale tú, yo dale creo tú. que la creatividad es justamente algo a lo que algunos estudiantes le tienen como un temor, así como el ser creativo. Yo creo que la creatividad es algo que se aprende, que se profundiza a medida en que uno trabaja en lo que comentaba Andrea, que es la observación, ¿cierto? La observación como más profunda y consciente de lo que de lo que se está trabajando, ya sea el paisaje, un objeto, figura humana, el paisaje en todas sus dimensiones. También en artes visuales trabajamos mucho lo que es paisaje, el paisaje urbano, lo que es rural, el paisaje natural, el paisaje interior, ¿cierto? Como el paisaje imaginado. La creatividad es algo que uno siempre puede... uno puede ir agudizando el ojo y en el fondo también va permitiendo y ampliando el área creativa de exploración. Porque mucho más allá de buscar representaciones, ¿cierto? Como de saber dibujar exacto lo que estamos observando, se busca también mucho elaborar la metáfora. Entonces, metaforizar es en el fondo aprender a percibir lo semejante, a describir con una semejanza algo que uno está queriendo enfrentar para no ser tan literal. Entonces, en el fondo, eso es algo que uno va profundizando a medida que se trabaja mucho en observación. Y en cuanto a lo que comentaba Andrea también del workshop, que es nuestra actividad anual de facultad, donde las tres disciplinas se reúnen y trabajan de manera colaborativa, sí, no solamente colaborativa, en realidad también en conjunto, ¿cierto? Yo creo que ahora que Artes Visuales también se traslada al campus San Juan Pablo II, hasta ahora estábamos en el Manchaca Lira, y ahora por primera vez tenemos actividades presenciales acá con diseño y arquitectura. Yo creo que lo cotidiano, el día a día, también va a generar mayores encuentros, que los alumnos transiten de arquitectura por talleres donde se está trabajando en artes visuales o alumnos de diseño, y lo mismo para los alumnos de arte, ver las maquetas de arquitectura. Ahora que estábamos ahí, cuando íbamos camino a los talleres, y comentaban eso, oh, mira, aquí ya están trabajando en maquetas. Entonces, como eso, ya solamente el hecho de transitar por los espacios comunes genera interdisciplina. En el diálogo, ya en las conversaciones, visualmente. Muy bonito eso, estamos súper contentos. Ahora sí. Bueno, nosotros concuerdo plenamente con lo que se ha dicho, porque además que yo creo que estamos tan emocionados de estar presencial nuevamente, que es como una emoción que nos embarga, porque la creatividad es súper contagiosa, por así decirlo. ¿Verdad? Si tú estás solo en tu casa mirándote a ti mismo el ombligo, es bien difícil que puedas ser creativo. Pero en cambio, cuando tú estás con otros, digamos, ya solamente el hecho de ver cómo otro está haciendo o está abordando alguna situación, ¿verdad? Aunque no tenga nada que ver con tu disciplina o con lo que tú estés haciendo, y eso nos abre como otra mirada, justamente. Y en esa mirada está la observación, ¿verdad? Es como bien entretenido, claro, desde el punto de vista, yo voy a hablar un poco más del diseño, ¿verdad? O sea que soy bien artista también para mis cosas. Voy a hablar del diseño. El diseño observa, digamos, como un punto de referencia, observa como para obtener información. Tú cuando, ¿verdad? Cuando tú miras, en general, cuando uno va por la vida, mira cosas, ¿verdad? Tú vas caminando por la calle y tú miras cosas referentes, digamos, que
Claro, lo que es importante cuando tú necesitas, por ejemplo, si vas a cruzar la calle, miras, ¿verdad?, estos autos que vienen, miras dónde vas a pisar, miras a dónde quieres ir, etcétera. Pero cuando tú observas, es más allá de la sobrevivencia, por así decirlo. Tú estás detallando, estás mirando, entras a mirar con lupa. Por ejemplo, yo recién estaba con mis estudiantes en el curso de biomecánica, estábamos estudiando las articulaciones del cuerpo humano como punto de referencia para elementos de desarrollo de otras cosas. Y ellos hacían la analogía, por ejemplo, un grupo recién estaba mirando la articulación glenohumeral del hombro, ¿verdad? Y cómo se construyen elementos, ¿verdad? Tanto objetos como a la mano, digamos, como objetos, como productos, también como objetos arquitectónicos y objetos a gran escala, que emulan justamente la articulación, en este caso del glenohumeral del hombro. Entonces, eso es una observación, porque yo empiezo cuando yo observo, yo miro proporciones, miro formas, miro relaciones entre los elementos de una cosa y otra, ¿verdad? Y eso me permite obtener información que me va a servir para levantar otras cosas. Entonces, el observar tiene ese doble propósito, levantar información por un lado y por otro lado, estimular la creatividad. Cuando nosotros observamos y vemos cómo otros hacen otras cosas, también aprendemos y se nos ocurren nuevas soluciones, entonces va totalmente de la mano. Y por lo cierto, está en un espacio mancomunado que espero que podamos inaugurar prontamente, porque el edificio se terminó de construir recién a fines del año pasado y no hemos podido tener la oportunidad de inaugurarlo. Va a ser súper entretenido, porque tenemos arte, o sea, arquitectura y arte y justamente y diseño compartiendo algunos talleres, ¿verdad? Estando al lado. Entonces ya esto de poder mirar lo que los otros están haciendo, por supuesto que va a ser súper sinérgico. Andrés. ¿Se cayó? Así que algo ocurrió. Nos quedamos nosotras Parece. aquí. Oye, no sé por qué tenía Pero cortado igual como como hablando complementar así. lo que está... Ah, Sí, Ahí está. ahí está. Claro, estaba como haciendo mí. Ya, ¿qué fue lo que pasó? Paula, ya, voy a repetir lo que acaba de decir. Paula, claro, tú dijiste algo súper interesante de la subsistencia, que esto no es estrictamente algo de subsistencia, sino que hay una analogía súper interesante entre la subsistencia y la existencia. O sea, el levantamiento de estas metáforas van más allá de algo simplemente de subsistir en un contexto, sino que levantar un sentido en ese contexto, ¿cierto? Porque uno podría, por ejemplo, importar tecnología, importar maneras de hacer las cosas y automatizar procesos, pero la conciencia de esa disciplina, de estar de alguna manera involucrado en el hacer y estar tratando desde ahí estas metáforas, estos pensamientos, esta idea, ¿cierto? O intentando hacerlo. ¿Cómo se conjuga de alguna manera la disciplina con el pensamiento? Tanto como proceso individual como también colectivo, de alguna manera. ¿Cierto? Porque desde ahí emergen de alguna manera los conocimientos. No sé. Mira, yo creo que el gran articulador de lo que tú acabas de decir es algo que también tenemos en común las tres disciplinas, que son los talleres. O sea, el hecho de que nosotros tengamos cursos que son tan importantes dentro de las tres carreras, que no sean cursos de cátedra, como en muchas otras carreras, sino que son cursos donde en vez de tener un profesor adelante que te enseña una forma de hacer algo, una forma de pensar algo, es la construcción del profesor, del conocimiento del profesor, que en realidad es un alumno más y el conjunto de los estudiantes y lo que los estudiantes traen es la forma de aprender en estas tres disciplinas. De alguna manera ahí se conjuga lo personal, lo colectivo, y se va construyendo una idea respecto a un tema que hace también que estos procesos sean más rápidos, porque como bien decía la Paula hace un ratito, la creatividad o el desarrollar la creatividad es contagioso. O sea, si tú lo haces solo, cuesta mucho más, no es imposible, pero cuesta mucho más que si lo haces en grupo. Entonces, de alguna manera, aunque los trabajos sean individuales, son tremendamente colaborativos dentro de este espacio del taller. Perfecto, perfecto. Sí, yo quisiera complementar esa idea porque en el fondo nosotros elaboramos conceptualización de lo que se trata
en taller mucho. La investigación en arte es mucho lo que es el experimento, y ahí se integra todo lo que es la casualidad también, como el accidente, el error, que uno aprende de eso, y que uno antes de generar esa experiencia no logra tener ese conocimiento, digámoslo así, de cómo reacciona la materialidad. Y yo creo que el educar el ojo, la mano, ¿cierto? Como los sentidos en general, ahora ya hay mucho que se trabaja en arte sonoro, arte lumínico, arte conceptual. El arte ya tiene como que se le llama campos expandidos, ¿cierto? Es tan expandido el campo que abarca, que se vincula con la ciencia, con el diseño, con la arquitectura, con la filosofía mucho, con la investigación geográfica, entonces con la botánica. Y de ahí yo creo se genera creativamente nuevo conocimiento. Y eso yo creo que lo exploran las tres carreras, que ese conocimiento de taller enriquece la parte conceptual también. En el caso del diseño, ¿verdad? Nosotros estamos constantemente observando y levantando, como por así decirlo, dónde se puede intervenir desde el diseño, y levantando esos como problemas donde nosotros como disciplina podemos abordar, ¿verdad? Porque el diseño siempre está a servicio del otro. Nosotros no respondemos para nosotros mismos, sino que le damos respuesta a necesidades que vamos detectando. Entonces esa observación es con lupa, realmente. Es bien acuciosa, porque tú dices de repente, no sé, pues tú dices cualquier cosa, ¿verdad? A uno le pueden llamar y te pueden decir, oye, me encantaría que me diseñara, y tú decir, cualquier brutalidad, el letrero de la panadería, ¿verdad? Cosa que a mí me ha pasado. Y uno termina diseñando el concepto de panadería, ¿verdad? Y dentro de ese concepto de panadería está el local, el pan que vaya a vender, cómo vaya a vender el pan, ¿verdad? ¿Qué forma va a tener el pan, ¿verdad? ¿Cómo vamos a vender la panadería en las redes sociales, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la atención de público, la experiencia de comprar en esa panadería, ¿verdad? Y al final lo último que hiciste fue diseñar el letrero. ¿Fijáis? Perfecto, claro, claro. Está todo unido de alguna manera. Yo no puedo ver parcialmente las cosas. El letrero está asociado a un concepto, y ese concepto está asociado a una experiencia, a cómo pegar, a cómo funciona todo. Y eso es lo interesante. O sea, hasta qué punto. Desde la observación de que te entraste al local y te das cuenta que no están vendiendo nada porque el pan es malo, ¿cachai? El producto es malo finalmente, o tiene una forma horrible de ser exhibido, no sé, pasa el día, ¿verdad? Los panes son envasados, está todo sellado, claro, porque el tema del COVID, entonces, pero la panadería que vende pan fresco con olor a pan venden como locos. Entonces, claro. Hay con todo eso. Claro, muy distinto ir a la feria que al supermercado. Si en la feria están los olores, hay una proxémica también. El supermercado tiene todo higienizado, generalmente todas las verduras envueltas, de repente muy transgénica también, ¿cierto? Que no están las ñañas vendiendo sus lechuguitas y sus. Hay como, evidentemente, distintos conceptos ahí. Pero interesante lo que dices tú, por Paula, que en el fondo. Es súper entretenido desde el punto de vista de estas tres disciplinas, que nosotros jugamos mucho con los sentidos. Y eso, y el jugar con los sentidos justamente te hace estimular la creatividad, porque sin sentidos no puedes jugar con eso. O sea, como lo dice la Dani. Yo creo que ahí Paula tocó algo súper interesante que también nos diferencia mucho como carreras. Tenemos muchas áreas que son en comunes, pero algo que nos diferencia es que artes visuales no tiene el enfoque de una utilidad, o sea, ese enfoque utilitario de tener que desarrollar un producto para un público específico, ¿cierto? Artes visuales en ese sentido se desenmarca completamente de esa obligación, ese deber de tener que como enfocarse para... es algo voluntario, lógicamente. Uno se puede enfocar. Yo quiero desarrollar, qué sé yo, un proyecto que esté vinculado a
a la percepción sensorial, integración sensorial. Entonces hay artistas que trabajan ya como con un enfoque, pero como más un tema en realidad, no es con un sentido de utilidad como inmediato. Y creo que eso sí es algo que nos diferencia mucho, quizás también incluso de arquitectura, siendo que también hay diseñadores y arquitectos que se van por una línea más libre, más artística. Claro, genial, Daniela, claro. No hay un propósito a priori, como un encargo, por decirlo así. Es más abierto ese campo, de alguna manera. O sea, claro, pero porque el arte visual igual puede responder a una problemática política, una problemática social, antropológica, pero claro, no tiene que ir con un encargo específico, como una especie de rol, como hacer una casa en arquitectura, o como justamente diseñar un letrero que, como decía la Paula, eso está asociado a un montón de cosas. Entonces, ese tema de acotar el marco es muy interesante porque, claro, un ingeniero, por ejemplo, un ingeniero le da una tarea específica, calcúleme este edificio, y él en base a cierto conocimiento va a trabajar sobre algo acotado. Pero estos tres campos tienen un tema que cómo se acota ese campo y cómo se toman decisiones. Eso es muy interesante porque la decisión muchas veces, como a mí me encanta una definición de Derrida que dice que los actos son, de alguna manera, es un acto de locura una decisión que uno toma muchas veces, porque ¿por qué una o la otra? O sea, entonces hay algo ahí interesante de cómo yo voy tomando decisiones en un campo que yo mismo tengo que acotar, ¿cierto? Y lograr de alguna manera materializar un relato y finalmente una acción en ese sentido. Es interesante esa idea de acotar el campo. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo nosotros lo abordamos eso en una escuela de arquitectura, que es finalmente, como arquitecto, un arquitecto que ejerce profesionalmente una persona? Yo siempre la comparo como al director de una película o al director de la orquesta, que en el fondo está mirando con una mirada como más panorámica, una situación global, y como distintas personas van actuando en ese proceso para generar algo. Cuando tú dices la gran diferencia entre un ingeniero que uno le da una tarea acotada y que empieza y termina en un punto, yo creo que en general la arquitectura, el arte y el diseño, independiente de la escala en que trabajen, es que el elemento que desarrollan tiene una proyección infinita para todos lados, hacia adentro y hacia afuera. ¿Te fijas? O sea, tú puedes hacer un edificio que termina en la ventana, pero resulta que la ventana no termina en la ventana, sino que termina en el cerro que está 5 o 6 kilómetros más allá, si es que termina ahí, ¿te fijas? O en el cielo, o en lo que está sucediendo alrededor. Bueno, ¿cómo uno toma una decisión por sobre otra? Porque siempre las decisiones, y por eso es tan bonita esta carrera, porque ante el mismo problema, estas carreras, ante el mismo problema, las soluciones son infinitas, así como tantos alumnos hay dentro de un taller, uno va a tener tantas soluciones ante una misma problemática. Y es que exactamente lo que tú dices, en el relato. Y el relato, ¿qué tiene que ver en esto? Es en encontrar la coherencia entre lo que tú descubriste, observaste, y lo que propones. ¿Ya? Porque ante una misma situación, las dos personas podemos observar cosas muy distintas y obviamente las respuestas de eso van a ser distintas también, porque cuando uno observa, uno no observa solo con los ojos, porque los ojos miran, uno observa con lo que trae, con lo que uno es, con la historia, con lo que ha leído, con lo que ha mirado, con lo que ha experimentado. Entonces, por lo mismo en estas tres carreras, ser curioso y nutrirse de otras áreas es fundamental. Porque en el fondo te creas como un bolso, una mochila donde tienes mucho más con qué mirar, con qué observar, con qué descubrir y con qué proponer soluciones y tomar estas decisiones. Perfecto, claro. Interesante esa idea que tú dices, que no es solamente visual, la metáfora me toca, ¿cierto? Me toca es como cuando yo me he envuelto en algo donde yo no puedo determinar quién soy yo y qué es lo otro. O sea, hay un tema de que uno se hace partícipe de algo y de repente se ve de alguna manera envuelto de este fenómeno y ahí empiezan a aparecer recursos, elementos para construir estas narrativas, para construir estos relatos que tú dices. Andrea, perfecto. No Oye, sé, Paula y... Lo que comenta la Andrea es súper interesante porque,
Claro, ya sé como digamos, yo diría la gran diferencia entre este mirar así como superficialmente que hacía yo al cruzar la calle, ¿verdad? Que es sobrevivencia pura, ¿verdad? Y este observar con un propósito. Primero la observación tiene siempre un propósito, como parte de su naturaleza, ¿verdad? Yo observo con un propósito y no observo solamente con este sentido así como tan abierto, sino que también con todos los referentes que yo puedo tener detrás, ¿verdad? Entonces esos referentes, me encantó lo que dijo la Andrea, porque es súper cierto, ¿verdad? Estos referentes, es lo que y ahí se vincula justamente con este tema de lo que yo sé, de lo que yo miro, de con quién yo converso, ¿cachai? Cómo yo me nutro, qué es lo que yo leo. Muchas veces nosotros los estudiantes le decimos, por favor, lea, ¿verdad? Lea, dibuje, croquee, ande siempre con una croquetita, ¿verdad? Yo, por lo menos, mi agenda no es una agenda ordenada, es una agenda viva, ¿cachai? Que va cambiando, tiene colores, se raya, ¿verdad? Y viva porque el sentido que tú eres parte de eso, de esa observación, ir registrando cosas, ir registrando lo que te pasa, no solamente desde el punto de vista físico, sino que también emocional, es parte de tu proyecto. Los proyectos van a mutar. Y desde ahí que los talleres son súper entretenidos, digamos, y es una cosa que nosotros las tres disciplinas tenemos en común, porque, como bien lo decían, o sea, podéis tener 30 soluciones que son igual de válidas. Todo importa cómo tú lo justifiques, ¿verdad? Cómo tú abordas ese problema, que tiene razón, porque los seres humanos no es que existe una verdad infinita, una solución única para un problema. Tú tienes una necesidad, ¿verdad? Y un satisfactor, si está bien justificado, va a ser un satisfactor súper válido, por así decirlo. Exacto. Nosotros en dibujo también, cuando estamos en clase con los estudiantes, están todos observando de pronto algo muy similar y algo que hacemos mucho hincapié es como, ¿qué es lo que te interesa de todo esto que estamos todos observando? Lo mismo. Y cada uno, en el fondo, elige un detalle de algo y que siempre es diferente al del lado. Entonces, eso enriquece justamente esto que comentaba Andrea y Paula, que observar, en el fondo, lo que nos ayuda es a reconocer el entorno, así, reconocer nosotros mismos, el territorio que habitamos, autoobservarnos, y eso es lo que va construyendo finalmente nuestra identidad, lo que vamos observando y lo que nos va dejando como un registro, que nos va dejando una huella que por algo le pusimos mayor atención a eso y no a lo del lado. Entonces, en arte se ocupa también mucho lo que es la bitácora de viaje, que como se comentaba, porque cuando uno está de viaje, lo que uno trae consigo, ¿cierto? Lo que ha leído, lo mismo de los viajes, que uno se va llevando como pequeños registros visuales de qué es lo que uno observa o cómo uno se siente, paisajes también internos, así como de anímicos, ¿cierto? Y todo eso va construyendo lo que uno luego vuelca en el taller. Daniela, alguien pregunta, ¿cómo sería esta mirada desde el arte abstracto? Alguien está preguntando en el chat. Llevado este ámbito al abstracto, porque es interesante el mundo abstracto de alguna manera del arte, porque justamente como tú bien decías, no tiene que ver con la intervención sobre algo concreto, sobre un propósito, un proyecto específico. El arte también explora toda esa dimensión abstracta, simbólica, onírica, en ese sentido. ¿Cómo una escuela, o imagínate lo difícil que incluso acotar la realidad física y concreta, cómo de alguna manera enmarco o abordo el tema de lo abstracto y lo simbólico, por decirlo así? Alguien está preguntando, Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Es algo que se viene trabajando, o sea, el arte abstracto es maravilloso, en el fondo permite también que la creatividad tenga un campo de exploratorio infinito y inacabable en el fondo, que cada uno puede ahí, y no está como la parte como del error. No está esto como que la perspectiva no coincidió exacto o que la proporción de... Ahora, igual el arte abstracto trabaja mucho lo que es la proporción, lo que son los pesos, los valores tonales,
Son las herramientas compositivas con las que uno trabaja. Si está trabajando con una mancha, ¿cierto?, abstracta, o estás trabajando con algo muy lineal, más bien constructivista. Hay diferentes tipos de abstracción. Abstracción quiere, por ejemplo, representar algo igual, o sea, como que busca, por ejemplo, el constructivismo trabaja mucho descomponiendo lo que se está observando, pero en el fondo se está trabajando con algo real del exterior, ¿cierto? Pero eso también puede ser con algo interno, que una persona construya mundos y en el fondo... Tú bien lo dijiste. La abstracción trabaja con un lenguaje visual, formal, que es la línea, ¿cierto? El área, la superficie, los colores. Es más minimalista, digámoslo así. Claro, no se basa a la observación externa. Claro, tú dijiste una palabra clave que es la representación, en contraposición a lo que podría ser la intensidad de lo material, ¿cierto? Porque el mundo físico tiene muchas intensidades que no son visibles. De alguna manera el arte abstracto trata justamente el tema de representar en algo visible estas dimensiones. Es como la representación, de hecho, claro, es como una especie de visualización de esas intensidades, ¿cierto? Que muchas veces la arquitectura se palpa no desde lo visual, ¿cierto? Desde el cuerpo, el tacto, la temperatura, ¿te das cuenta? Entonces hay totalmente. Pero no a sé, su vez también desenmarcarse totalmente de la realidad, o sea, el arte abstracto nace en un periodo de guerras terrible, que en el fondo los artistas buscaban desenmarcarse absolutamente de lo que estaban viendo en el mundo exterior, porque buscaban también transmitir un mensaje de esperanza, como con otro lenguaje, porque lo que se observaba afuera era algo que transmitía demasiado sufrimiento, ¿cierto? Entonces, también nace de eso, o sea, también de abstraerse de lo que ocurre afuera, porque es algo que me involucra demasiado en lo negativo. Exacto, frente a esa intensidad, puedo decirlo así, abstraerse, esa metáfora está muy buena. Alguien pregunta con respecto al tema de, está preocupado por el tema de las nuevas tecnologías. Estamos haciendo como una dinámica, estoy viendo el chat un poco y para incorporar cosas que están preguntando los alumnos. ¿Qué les parece el tema? ¿Es preocupante este tema de las nuevas tecnologías? Por ejemplo, en diseño se trabaja mucho con fórmulas, con algoritmos, con cosas matemáticas para construir nuevas formas. ¿Hasta qué punto esta dimensión de lo digital o lo cibernético, no sé cómo lo podríamos decir, lo computacional, como que justamente se abstrae de esa intensidad de la dinámica cotidiana, de lo local, de lo real, por decirlo así? Porque claro, lo que decía la Daniela es cierto, la guerra generó esta abstraerse por la intensidad, pero esa intensidad no es permanente, esa intensidad tiene que estar viva en la realidad, en lo que interactuamos. ¿Cómo esa realidad, de alguna manera, se compatibiliza con este mundo digital, sin que lo digital lo lleve a un nivel de abstracción o virtualidad? ¿Puedo hablar? Sí. Yo creo que las herramientas tecnológicas en general son herramientas. Eso, son herramientas, ¿verdad? Y son formas de representar. Porque finalmente es tecnología, ¿verdad? Y la tecnología avanza de una forma mucho más rápida que la evolución humana. Nosotros seguimos siendo los mismos Homo sapiens, ¿verdad?, que hace 150.000 años. Tenemos las mismas necesidades, la misma morfología, las mismas características físicas que hace 150.000 años, imagínense, ¿verdad? Pero hoy día, como nosotros resolvemos nuestro quehacer cotidiano, es a través de las tecnologías que fuimos inventando, ¿verdad?, con el tiempo, para justamente subsanar aquellas cosas que por humanamente, bueno, naturaleza éramos incapaces de hacer, para sobrevivir de mejor manera, ¿verdad? Y para poder hacer las cosas de una forma a lo mejor diferente. Entonces, las tecnologías, por ejemplo, no sé, pues si hay un niño en la playa, ¿verdad?, y está aburrido,
¿qué es lo que hace? No tiene con qué jugar porque la mamá es como yo, bruja, ¿verdad? Y no lleva juguetes a la playa. ¿Qué es lo que hace ese niño, verdad? Agarra un palito, ¿verdad? Agarra una mano y empieza a hacer un hoyo en la arena. Está haciendo eso, muy básicamente, ¿verdad? Y empieza a construir un camino y hace una torre, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo hace con la tecnología que tiene, ¿verdad? Y con los palitos de helado que encontró, ¿verdad? Que estaban chupeteados por alguien, ¿verdad? Los construye un cerco y va con ramitas, va armando alguna cosa. Cuando nosotros avanzamos en la historia, ¿verdad? Fuimos produciendo los lápices de grafito, los rapidograph después, ¿verdad? Con los que crecimos mi generación por lo menos, ¿verdad? Y después llegaron los computadores y se instalaron para quedarse. Pero son tecnologías. La esencia creativa es propia del ser humano, es parte de la naturaleza del ser humano ser creativo. Es parte de nuestra necesidad existencial plasmarla, ¿cachai? Pero Paula, pero el tema de la neutralidad, o sea, comparto perfectamente, son tecnologías, son de alguna manera herramientas, pero ¿hasta qué punto esas herramientas son de alguna manera, son neutras o efectivamente alteran nuestra cotidianidad y nuestro hábito y nuestras prácticas? O sea, claramente te van a alterar porque esto mismo que estamos haciendo. Imaginémonos el año pasado, ¿verdad? Marzo, la primera semana de marzo, estábamos todos planificados para llegar a nuestra clase, nuestra sala de clase, nuestro taller, con nuestra opción. Segunda semana de marzo, pum, pandemia, llegó a Chile, se cerró todo, ¿verdad? Tienen una semana para reinventarse. Y nos reinventamos, ¿verdad? Y tuvimos que ser simplemente creativos para que esto funcionara. Hoy día tú me mandas el link con un problema. En marzo del año pasado, tercera semana, estábamos vueltos locos tratando de entender cómo funcionaban todas estas cosas, ¿verdad? Porque muchos habíamos usado Skype, qué sé yo, a lo más, o usábamos Educa para dejar un material arriba. Pero, claro. Entonces, por sí, supuesto yo quisiera complementar un poco lo que comenta Paula, a pesar de lo que dice Paula, igual yo creo que quizás puede ser que la intención de la pregunta vaya en el sentido de que si es que integramos nuevas tecnologías a las carreras. En artes visuales igual estamos integrando nuevas tecnologías, lo que es la impresión 3D, estamos implementando ese tipo de tecnologías también porque son lenguajes finalmente contemporáneos, que se observan mucho en el arte, la tecnología para hacer corte láser, quizás no es algo que no es una tecnología para todos y en el fondo, claro, aprender a conocerlo es bueno, pero después que uno sale de la universidad tienes que poder implementar esa tecnología en tu taller si es que es el lenguaje que estás queriendo y por lo general son herramientas caras, costosas pero si es que es mi objetivo trabajar con eso, uno se la arregla y al fin y al cabo se consigue también esas herramientas. Si es que el lenguaje que uno está queriendo visualizar. Lo mismo con las pantallas, el trabajo en video, con cámaras que ya son más sofisticadas. El trabajo digital, si bien es algo quizás no real, es real. O sea, es algo virtual, pero es real, es parte de nuestra realidad. O sea, yo considero que todo lo que observamos es real. Es parte, o sea, existe, digamos, ya una vez que existe es real, tiene consistencia, tiene un espacio, ¿cierto? En ese sentido le damos carrera también a esos lenguajes que son más contemporáneos, que hoy en día en las ferias de artes visuales en Shanghái o así como ferias enormes, las nuevas tecnologías están cada vez ganando más territorio y creo que hay que también estar abierto a poder usarlas. Ahora igual nos centramos más en las disciplinas más académicas, digámoslo así, pero estos campos expandidos que comentaba en un comienzo abarcan también todas estas otras tecnologías que permiten formatos diferentes también. Perfecto, claro. Oye, ¿puedo agregar algo? Perdón. Dale de Paula, dale. No, un poco la idea, que en el fondo siempre las tecnologías, obviamente, yo entendí que la pregunta era si afectaba a nuestro quehacer, y por supuesto que lo afectan, ¿verdad? Y tenemos que empezar a convivir con ellas, o sea, claramente. Y así nosotros también como disciplina vamos incorporando todas las tecnologías, digamos, pertinentes al caso, y creo que obviamente las disciplinas van a cambiar, ¿ya? Y de hecho nosotros tenemos un plan de estudios, por ejemplo, que
Sí, se tiene que adaptar, por supuesto. Es un plan de estudio que nosotros implementamos el año pasado, que es diseño, lo implementamos el 2020, justamente, y probablemente ahora va a haber que volver a mirarlo a raíz de todo lo que está pasando. Porque a lo mejor algunos de los cursos que nosotros diseñamos, ¿verdad?, van a tener que tener un vuelco u otra mirada a raíz de esto que nunca nos imaginamos que nos iba a ocurrir, ¿verdad? Y cuando los estudiantes me dicen, profe, pucha, va a ser así online, o sea, va a ser online por un tiempo y hay cosas que van a seguir siendo así. Y probablemente el día de mañana tú vas a tener una reunión de aquí con Japón, ¿verdad?, online, y será más poco. Y qué mejor de evaluar tu competencia oral, escrita y multimodal, es imposible, ¿cachai? Entonces, obviamente que llegó para quedarse. Tú, Paula, dijiste algo interesante. Claro, nosotros existimos como especie hace millones de años, miles de años, ¿cierto? Entonces hay como invariantes que podrían ser efectivamente el tema de la observación, porque, ¿cierto? Hay dispositivos a los cuales tenemos que adaptarnos, por decirlo así, dispositivos tecnológicos, pero hay ciertas como cosas constitutivas, ¿cierto? Que tienen que ver con el pensamiento, con la metáfora, con la observación, que son invariantes de alguna manera, que a pesar de que existen transformaciones, ¿cierto? Como lo que estamos haciendo ahora, casi somos todos expertos ahora en temas de computación o temas virtuales, ¿cierto? Cuando hace 2 años era algo impensable que todos pudiéramos relacionarnos de esta manera. Y sin embargo nos adaptamos de alguna manera. Pero lo que yo hablo con los chicos es algo que es muy importante, creo, que tenemos que tratar de participar en estos medios, porque este sistema permite mucho que se pongan detrás, ¿cierto? Y no participen. Entonces es como que si estuviéramos todos de alguna manera como ermitaños en una cueva y de repente cuando nos toque ir a clase, va a ser como que uno sale como a una realidad chocante porque no está acostumbrado a esta participación, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es importante observar todas esas cosas que van variando y ver cómo también nos afecta a nosotros, ¿cierto? En términos de nuestra propia experiencia, nuestro propio tacto, en ese sentido. Entonces, o sea, yo creo que tenemos que adaptarnos, hay que adaptarse, porque, como tú lo dices, hay cosas que son necesidades que son axiológicas, que son parte de la naturaleza humana. Ya dentro de ellas, por ejemplo, la necesidad de expresión, y ahí aparece la creatividad como satisfactor de ello, ¿verdad? Hoy día esto es un factor en un escenario de pandemia, ¿verdad? Que no nos podemos ver las caras, que no nos podemos reunir, qué sé yo. Pero hay que buscarlo como es un espacio, entre comillas, virtual, ¿verdad?, de comunicación. Pero los estudiantes tienen que entender, por lo menos los de diseño ya lo entendieron, ¿verdad?, que también hay que poner de parte de, por así decirlo, poner uno a favor de esto, ¿verdad? Porque hay muchas cosas, muchos cursos que probablemente en el tiempo van a tener que permanecer con esta modalidad. Y otros, ¿verdad?, a lo mejor van a tener por el tema de los aforos, estoy pensando netamente en el tema de los aforos, a lo mejor, ¿verdad?, el tema de los talleres más prácticos, los cursos más teórico-prácticos, que requieren laboratorio, instrumental, no sé, por ejemplo, la Dani, por ejemplo, yo no puedo hacer el curso, este semestre tengo que dar un curso prototipado rápido. Que ellos tienen que ir a ver por lo menos un par de veces las máquinas, porque si no es ridículo el curso, no puedo validar que aprendieron algo, ¿no? Pero hay otros cursos que a lo mejor sí van a tener que mantener por un tiempo, probablemente, ¿verdad?, cierta distancia virtual. Y eso es importante que los estudiantes lo entiendan y les saquen el jugo a esto. Estas herramientas tienen hartas posibilidades, ¿verdad? Entonces uno puede hacer estrategias para que los estudiantes prendan las cosas, las cámaras. Pero si ustedes no lo hacen, la percepción de esto es horrible. Y el desgaste emocional y mental es tremendo porque mi cuerpo está constantemente tratando de llevar, digamos, del punto de vista de percepción, ya que estamos hablando de observación, ¿verdad? El cuerpo, del punto de vista neurológico, lo que está haciendo, ¿verdad?, esta neuropercepción, nosotros estamos acostumbrados a ver un cuerpo que habla, por así decirlo. Y ahora estamos viendo una pantalla que tiene movimiento, cuyo sonido llega asincrónico. Por lo tanto, ese desgaste hace que yo me canse mucho más. Si más encima no tengo imagen, como es el caso de gran parte de los estudiantes acá, que nos han puesto su foto, ahí veo que Constanza tiene la foto, ¿verdad? El desgaste para el cerebro es tremendo. Entonces, ¿cómo hacer que esto sea más grato? Y eso es parte de la tarea de todos.
Exacto. Bueno, ahí debo decir que no estoy contribuyendo, Paula, porque tuve que apagar mi cámara, si no, no lo escucho. Así que les pido disculpas. Ya, Andrea, como decía, Me gustaría tomarme un minutito para contarles un poquitito nuestra percepción del uso de las tecnologías dentro de la carrera de arquitectura. Y en ese sentido nosotros estamos súper abiertos al uso de las tecnologías, porque obviamente sería como desconocer en el minuto histórico en que estamos. ¿Te fijas? Pero nosotros nos hemos puesto como un forzado, que es tener un primer año tecnológico, por decirlo de alguna manera. Nosotros aprendemos en el primer año en arquitectura, donde enseñamos a pensar desde esta perspectiva a través del dibujo manual, de las maquetas físicas, para tener a partir del de finales del segundo semestre una superposición con el mundo digital y arrastramos los cursos que eran digitales, de tecnologías digitales, que estaban al final de la carrera, los tomamos y los trajimos al segundo año para que en el fondo estén al servicio del estudiante durante la carrera y después en su vida profesional. Ahora, la manera, o sea, el hacer este pie forzado de un primer año totalmente manual y antiguo es para entender y para o sea, como instalar la idea de que la tecnología está al servicio del pensamiento del estudiante de arquitectura y no el estudiante de arquitectura al servicio de la tecnología. ¿Por qué? Porque en nuestro caso particular de la disciplina de la arquitectura, cuando tú te entregas al servicio de la tecnología, puedes diseñar unas cosas que son maravillosas, pero que podrían ni siquiera ser capaces de soportarse en la realidad. Entonces, hay un espacio ahí que es delicado, que nosotros tenemos que recorrer como arquitectos, que es ir creciendo en el uso y no en el abuso de la tecnología, para poder mantenernos siempre en la realidad, porque nosotros diseñamos cosas o participamos de alguna manera como arquitecto en un proceso de diseño, ya sea escribiendo bases, trabajando en un municipio, en el proceso algo que se materializa, y que se materializa además habitado, por lo tanto tiene que ser seguro. Entonces, en ese sentido, las miramos, las queremos mucho, pero las miramos con respeto, las tecnologías. ¿Ya? Eso quería simplemente complementar. Súper importante, Andrea, ese tema de, claro, de cómo la tecnología permite de alguna manera el abuso de algo que claro, concretarlo sería económicamente, tecnológicamente muy difícil. Entonces, es interesante ir trabajando directamente con los materiales porque permite una conciencia de que uno está haciendo un proceso material. Daniela, ¿tú querías decir algo? No, yo comenté un poco en el chat, porque habían preguntas también, respondí algunas preguntas, y reforcé un poco la idea que estaba también desarrollando Andrea, que es la tecnología en fondo al servicio del ser humano, y hay que estar siempre muy despierto, lo que decía Paula también, muy despierto en cuanto a eso, o sea, no transformarnos en esclavos de lo tecnológico, pero sí, pero saber ocupar los beneficios que nos traen. Y no, yo quería comentar que mis alumnos me están esperando, entonces sí, me tengo que ir retirando. Daniela, sí, mira, de hecho la Fabiola dice que tenemos que ir cerrando acaba de comentar, así que vamos a irnos todos, parece. Oye, gracias, Daniela. Yo tenía un video. Yo tenía un video. Ya. Súper bien. No sé qué dice la Fabiola. Sí, yo también los quería invitar a visitar el Instagram de la carrera. Anotarlo. Bueno, esto lo podemos hacer continuado, esto puede seguir un par de semanas más, podemos volver a encontrarnos. Ay, nosotros felices, porque también preparamos una presentación con un par de videos de cosas que están sucediendo hoy día. Tenía un video de lo que está sucediendo hoy día en el laboratorio de arquitectura, súper entretenido, y bueno, otras cosas más. Así que feliz si nos invitan de nuevo y lo podemos mostrar los tres. Ya, genial, ya. Repitamos hagamos una segunda parte para que podamos presentar esas actividades y esos videos que tienen preparados, ¿les parece? Perfecto, ya, genial. Entonces cerramos acá. Tengo que retirarme. Esto continuará.
Oye, pero quedaron todos con Yo les dejo material el ahí Instagram. para mostrar, qué lata. Ya, bueno. Qué lata, ¿no? Para la otra, sí. Para la otra. Vamos a organizar este mismo horario, ¿les parece? Para cerrar la idea de las tecnologías, solamente. Decirle a los chicos que básicamente uno siempre tiene que estar abierto a estar aprendiendo nuevas tecnologías, porque por lo menos cuando yo salí a la universidad, ¿verdad? Yo me creía súper tecnológica, con unos Mac que hoy día hacen menos que lo que hace mi celular, ¿cachai o no? Y tuviste que darte una vuelta en el aire para aprender, aprender, aprender. Y que probablemente muchos de los software, ¿verdad? Nosotros nos apoyamos harto en software, pero eso tiene un fundamento teórico detrás que es importante, no es el uso por el uso, ¿verdad? Porque si no, cualquiera descarga un software, por ejemplo, diseño gráfico, que hay miles en la web, ¿verdad? Y se declara diseño gráfico y pone unos afiches espantosos, como los que yo me conté en la panadería, que yo les conté, ¿verdad? Y no por eso vaya a ser diseño gráfico, ¿cachai? Entonces, tienes que tener toda esa parte detrás. Y lo otro, que la tecnología avanza a una velocidad. A raíz de esta pandemia, ¿verdad? Estamos en la cuarta revolución industrial hoy día, con un aceleramiento de todas las tecnologías, digamos, de comunicación y de software, básicamente, que va más allá de nuestras capacidades humanas. Nosotros avanzamos en una trayectoria mucho más lenta que la tecnología. Entonces tenemos que tener esa mente súper abierta, ¿verdad? A que probablemente de aquí a 5 años más, todos los software que yo aprendí en obsoletos, ¿verdad? O la forma, yo le tenía pánico a por ejemplo, a la impresora 3D, mi mejor amiga, ¿cachai? Y así pues, uno va aprendiendo. Claro, Paula, y cada tecnología tiene sus técnicas, las técnicas para el uso de la tecnología. Porque Claro, pero no quedarnos en la pura tecnología, porque concuerdo plenamente con lo que decía Andrea, que nosotros tenemos que experimentar, ¿cachai? Eso, básicamente. Oye, la Daniela se está despidiendo, se tuvo que ir, ya, la Daniela se tuvo que ir. Ya Fabiola, bueno, Paula, parece que la Fabiola me dice que tenemos que ir cerrando. Cerramos. Gracias, Muchas Fabiola. gracias. Gracias, Fabiola, por asumir ese rol que es como frenar, eso es un rol que a nadie le gusta tener, pero ya, perfecto. Yo estoy acostumbrada. Revisa los Instagram. Nosotros tenemos un Instagram que se llama UCT Diseño y tenemos Facebook que dice Departamento Diseño UCT Temuco. Entonces también ahí pueden encontrarte información y sobre todo ver un poco lo que estamos haciendo. Gracias. Ya, Paula, millón de gracias. Esto va a quedar grabado, así que después ellos pueden verlo y ir a esas páginas que ustedes están indicando, ¿ya? Genial. Gracias, Bueno, Andrés, por la invitación. Ahí también dejé el Instagram de arquitectura y Daniela dejó el de arte. Así que los esperamos ahí que nos vayan a visitar. Ya, Andrea, gracias. Gracias, Paula. Súper. Gracias, Chao, Fabiola. chao. Chao, muy Muchas bien. gracias a todos. Nos vemos en un segundo encuentro después porque quedamos con ganas de más. Así que vamos a programar un segundo encuentro para prontamente encontrarnos nuevamente. Muchas gracias a todos y todas. Genial. Gracias a ti, Fabiola. Chao. Gracias, Chao, Fabiola. chao. Chao.